¿En qué consiste el derecho de transmisión? El derecho de transmisión consiste en el derecho que poseen los herederos del heredero, o sea, los transmitidos, para poder sucederle y reclamar la herencia dejada por el fallecido, o sea, el causante, siempre y cuando el transmitente, o sea, el primer heredero, haya fallecido sin poder aceptar o repudiar dicha herencia. Cabe destacar que los transmitidos podrán reclamar tanto la herencia dejada por su padre o madre, el transmitente, como la herencia dejada por su abuelo o abuela, o sea, el causante. Ahora, ¿en qué consiste el derecho de representación? El derecho de representación consiste en el derecho que asiste a los herederos del heredero para poder sucederle y reclamar la herencia dejada por el causante. Esto, cuando el primer heredero, o sea, el representado, haya muerto antes que el causante, o por haberse hecho indigno de sucederle, o por haber repudiado la herencia. Para poder aplicar a este derecho, el representante debe ser obligatoriamente descendiente del representado. Ahora, ¿dónde podemos encontrar el derecho de transmisión? El derecho de transmisión aparece en el artículo 936 del Código Civil de Honduras del año de 1906. Y, por su parte, el derecho de representación aparece plasmado desde el artículo 961 hasta el artículo 964 del Código Civil de Honduras del año de 1906. Diferencia entre el derecho de transmisión y el derecho de representación. Para saber cuándo estamos ante el derecho de transmisión y el derecho de representación hay que atender a tres criterios. El criterio número 1 es el orden de los fallecimientos. El criterio número 2 es a quién le sucede. Y por último criterio tenemos la facultad de renunciar. En el primer criterio, en el orden de los fallecimientos, en el sentido del derecho a la transmisión, fallece primero el causante originario, luego el transmitiente sin aceptar ni repudiar su herencia. En el derecho de representación fallece primero el transmitiente y luego el causante originario, es decir, se altera el orden lógico de los fallecimientos. En el criterio número 2, que es a quién sucede, en el ámbito del derecho de transmisión, el heredero sucede al transmitiente y si acepta la herencia del primer causante, sucede también a este. En el sentido del derecho de representación, el heredero sucede ante el causante. Y como el último criterio tenemos la facultad de renunciar, que en el sentido del derecho de transmisión dice que si renuncia a la herencia del transmitiente no puede aceptar la herencia del causante, porque el hijo transmite un valor patrimonial intrínseco en la misma. Y en el derecho de representación, el heredero puede renunciar a la herencia del transmitiente y suceder luego del causante originario. Para saber cuáles son los criterios para determinar cuándo estamos en derecho de transmisión y en derecho de representación, los criterios para determinar si estamos en derecho de transmisión, según el artículo 936, nos dice que el transmitiente debe haber fallecido sin aceptar o repudiar la asignación del testamento. Como segundo punto tenemos el transmitido debe ser heredero, bien sea testamentario o intestato del transmitiente. Y como tercer y último punto tenemos que el transmisor debe aceptar la herencia del transmitiente. Para determinar los criterios del derecho de representación tenemos como número 1 que se trate de una sucesión intestata. Como número 2 tenemos debe faltar el representado, ya sea por haber muerto antes que el causante o por haberse hecho indigno de sucederle o por haber repudiado la herencia. Y como último punto tenemos el representante debe ser capaz y digno de suceder al causante. Yo les voy a hablar sobre los ejemplos de derecho de transmisión y derecho de representación. Bueno, un ejemplo de derecho de transmisión es el padre fallece antes que su hijo acepte la herencia. Este también muere. En este caso pasan los herederos de su hijo del derecho de aceptar o repudiar la herencia de su abuelo. Otro ejemplo sería también Mario Pérez tiene dos hijos, se llama Roxana Pérez y Juan Pérez. Pero antes de que Mario Pérez muera, Roxana muere, pero ella tiene 3 hijos, el cual por derecho de transmisión de Roxana el fallecimiento en la misma muerte, es decir, digamos, el otro hijo era Mario, entonces a Mario, por decirlo de 100.000 lempiras, le toca el 50%, y a Roxana también le tocaba el 50%, pero como ella murió, entonces le queda a los hijos por derecho de transmisión, es decir, que de 50.000, entre 3 le toca 16.6 cada uno,
de los 50 y los otros 50 a Mario Pérez. También en el ejemplo de derecho de transmisión dice, si heredan hermanos, dice, los sobrinos del hermano fallecido, dice, heredan por derecho de representación, pero no pasará a sus descendientes. Es decir, que no irá más allá de los sobrinos. Si todos los hijos renuncian o no pudieran acceder a la herencia, por ejemplo, si todos estuviesen muertos, la misma pasaría a los herederos de los hijos, es decir, a los nietos respectivos, salvo que repudiesen la herencia o existiera cónyuge o copareja estable. También sería si fallece un abuelo, deben heredar a sus 3 hijos, dice, al ser los primeros que están en primera línea. Pero si uno de sus hijos hubiese fallecido antes que el abuelo, es decir, su padre no irá a engrosar la herencia de los 2 hijos vivos, sino que en virtud del derecho de representación serán los hijos del fallecido, es decir, los nietos.